Arratsaldeon, buenas tardes. Comienza Kirolak Gaur, sustancial de la información deportiva. Hoy se centra en algunos de los capítulos relativos a los proyectos estratégicos de la ciudad. Esta mañana la alcaldesa Cristina Laborda ha presentado algunos proyectos, los importantes para 2024. Nosotros hemos querido acercarnos hasta la sala consistorial del Ayuntamiento de Irún para conocer sus variables desde el punto de vista de infraestructura deportiva, sustancialmente. Hay otros capítulos que son importantes, pero sustancialmente hemos querido realizar esa mirada para las infraestructuras deportivas tan importantes. Evidentemente que desde un punto de vista general no es lo más sustancial en la vida de una ciudad o de una comunidad, pero en este caso, como este tiempo de televisión se sustancia con el deporte, hemos querido acercarnos a esa situación, para que no entiendan que solamente la sensibilidad deportiva es lo importante, sino que también valoramos otras circunstancias y otro tipo de capítulos, porque todo necesita un equilibrio, y más hoy en día, donde las necesidades acuciantes de muchas personas son mucho más importantes a todos estos niveles. Pero en cualquier caso, se tiene que seguir avanzando en infraestructuras, se tiene que ir avanzando en proyectos importantes para el devenir, el desarrollo, no solo de esta ciudad, sino del futuro. Y en este sentido ha comparecido Cristina Laborda, como alcaldesa de Irún, para explicar algunos detalles. Enseguida entramos en materia, porque también buscaremos alguna referencia en relación al viaje del presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, a Japón. Allí le esperaba el grupo Yasuda, uno de los patrocinadores, firmes patrocinadores del equipo blanquiazul. Bueno, recogeremos algunos detalles. Y el Real Unión, que ya ha dejado a Arzac en su sitio, en la estructura de la Real, y ya anunciábamos ayer que Raúl Pérez será el ayudante de Íñigo Idiáquez, el entrenador del Real Unión Club de Irún. Ya ayer se ejercitó e hizo trabajar a sus pupilos, por lo tanto ya tenemos el segundo entrenador. Falta el preparador físico de la nueva estructura técnica del Real Unión, que ya comparece el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Fernando Torres en Fuenlabrada. Fuenlabrada, Real Unión, un partido nuevo para poner de relieve los intereses del Real Unión. Va a ser un partido difícil ante un adversario cualificado, pero ahí está el equipo unionista trabajando a lo largo de toda la semana con normalidad y con intensidad para hacer frente a este choque. Ya sabemos que en enero nos van a preguntar por el mercado, cuáles son las circunstancias, pero nos vamos a ceñir exclusivamente a lo que señalaban nuestras fuentes en ese momento. Habrá un intento de realizar gestiones para que puedan llegar futbolistas del Aston Villa. El esfuerzo está ahí. Nosotros les adelantamos que va a ser muy complicado, fundamentalmente por la situación en estos momentos del Reino Unido, en el sentido de que ya no es miembro de la Unión Europea. Entonces eso plantea una serie de dificultades administrativas que evidentemente podrían subsanarse, pero en estos momentos parece que el reloj a ese nivel no se encuentra en el mejor momento. Esa es una apreciación. No obstante, si ustedes llaman al club o en el club les dicen, estamos haciendo todas las gestiones posibles. Bien, ese es un capítulo que está ahí. ¿Qué es lo que ofrece el mercado? Pues, por ejemplo, Alberto Solir no va a salir, en principio, vamos, que a no ser que haya un abono de la cláusula de rescisión, no va a salir del Real Unión. No va a salir del Real Unión. Se va a mantener en su estructura. El Mirandés y algún equipo más tenía cierto interés, pero bueno, no va a salir. ¿Jugadores que pueden llegar? Pues sí, o el intento, pero Iñigo tiene que decidir en ese momento. Va a haber un refuerzo, tendría que haber un refuerzo para la portería, un defensor central. Vamos a ver cómo queda finalmente la situación de alguna ficha libre. Y bueno, si llega un delantero, tiene que ser un hombre que marque la diferencia. De momento, esa es la situación de una plantilla que sigue trabajando ahora a las órdenes de Íñigo Idiáquez. Mañana, por cierto, comparece a las 12:30. Hay cambio de horario a ese nivel. Y bueno, pues después del entrenamiento hablaremos con Íñigo Idiáquez, el entrenador del Real Unión.
Bueno, son algunos de los aspectos para dejar tranquilos a los balonmanistas. El Bidasoa sigue trabajando con firmeza. Recuerden que el día 20 tiene el primer amistoso en Zumaya frente al Betia Naitasenoa y luego la semana siguiente llega el torneo de Torrelavega frente a Villar, un amistoso, y el otro frente al conjunto de Aguasantas Milanets, equipo con el que se enfrentó también en competición europea. Esa es la situación. Vuelve el segundo equipo para este fin de semana, jugará en Utebo y bueno, pues hay detalles a ese nivel que hay que seguir trabajando y buscando las mejores sensaciones de cara a una segunda vuelta que arranca en Barcelona, en el Palau Blaugrana ante el Barça, y con muchísima tela que cortar, con mucho en juego, y el Bidasoa en primera línea segundo en estos momentos en la clasificación. Pues una breve pausa y comenzamos a desarrollar estos asuntos. Bueno, pues nos hemos acercado esta mañana a la comparecencia de la alcaldesa Cristina Laborda para escuchar sobre todo la presentación de los proyectos estratégicos de Irún, y nos interesaba evidentemente el asunto de las infraestructuras deportivas. El IAM es un punto de referencia importante, notable, y un proyecto que ya hace año y medio va avanzando poco a poco, con alguna dotación para la realización de algún estudio. Nos habían ofrecido esa situación de la inversión foral, había una partida de 14 millones, pero no ha habido presupuestos forales, con lo cual se ha prorrogado el presupuesto del año anterior y de momento ese asunto pues está paralizado. Eso no quiere decir que no vaya a avanzar. De hecho, la diputada general Eider Mendoza anunció que supondría algún retraso. También lo ha dicho hoy Cristina Laborda, la alcaldesa de Irún. Pero conociendo la dinámica en estos momentos de este país, y está pendiente de unas elecciones autonómicas en las que hay mucho en juego y donde seguramente la aritmética va a desempeñar un papel sustancial en lo que va a ser una clarificación del panorama político y que va a tener quizá situaciones diferentes, vamos a ver cuál es el resultado de todo eso para buscar otra escenificación. Seguramente habrá que tener paciencia para ello. Pero el multiusos IAM, ubicado en Ficova, ese es el posicionamiento, bueno, pues es un objetivo central, uno de los ejes estratégicos de la alcaldesa de Irún, Cristina Laborda, y uno de los proyectos importantes, por el impacto tiene, sobre todo para declararlo como ciudad de eventos, como solución a la ubicación del Club Deportivo Bidasoa, que ya pues a Arzalekus le ha quedado tanto pequeño como para el crecimiento de la masa social como para los efectos deportivos, y por supuesto vamos a estar pendientes de esos capítulos, pero Cristina Laborda señalaba esto en relación al multiusos de Ficova. Y seguiremos buscando la colaboración interinstitucional y la financiación. Sabíais que, bueno, que había una propuesta dentro de los presupuestos forales, pero entendemos que más allá de los presupuestos forales tenemos que seguir avanzando con el resto de instituciones para conseguir la financiación que permita que el proyecto vaya adelante. Pero este año... Sí. Bueno, nosotros lo que está es, por una parte, en la parte municipal, hablo de la parte municipal y luego hablo de la otra parte. En la parte municipal nosotros tenemos el encargo de la modificación del plan general. Sabéis que este espacio era equipamiento, pero equipamiento de recinto ferial, entonces hay que pasarlo a equipamiento para que... Sí, es una transformación, pero bueno, ya sabéis que los temas de planeamiento siempre son largos, pero bueno, en este caso no nos importa tanto porque tenemos que redactar el proyecto y no es un proyecto que se redacte de hoy para mañana precisamente por el volumen del equipamiento. Entonces lo que hemos aprobado en las cuentas municipales, que por eso podría haberlo comentado también desde el principio, bueno, sabéis que es el hito más importante del final del 2023, es la aprobación del presupuesto municipal, que realmente es clave y fundamental para todo lo que estoy hablando, porque sin los 100 millones de euros que aprobamos en diciembre no podría estar hablando de todo esto porque no tendríamos el dinero para llevarlo a cabo. Entonces lo que vamos a hacer es el encargo del proyecto, del pabellón, y a la par que seguimos avanzando. Yo me quedo con las palabras de la diputada general en una entrevista que leí, pues no sé si era los últimos días del año, sí creo que era así, porque era justo cuando habían
habían recuperado el proyecto de presupuestos por no poder ser... Habían retirado, que no me salía la palabra. Habían retirado el proyecto de presupuestos, pero que hablaba de que sería simplemente un retraso. No hablaba de que otra cosa más que, digo, en relación a ciertas inversiones, ya hablaba específicamente, pues hablaba de algún otro tema, pero hablaba del pabellón. O sea que yo entiendo que la Diputación aprobará los presupuestos en algún momento. Eso yo no os puedo lógicamente decir el cuándo, pero que el compromiso foral con el pabellón sigue totalmente vigente. Lo manifestó así en los presupuestos forales, así lo ha dicho la diputada general, y por otra parte yo creo que me consta también que por parte de la mayoría de los grupos políticos que están representados en juntas generales es un elemento de unidad, o sea que no va a suponer, o sea que si no se han aprobado los presupuestos de la Diputación Foral de Guipúzcoa no ha sido por el pabellón, así que esa parte me da la tranquilidad de que antes o después, para nosotros pues mejor que sea cuanto antes, pero como tenemos que hacer pasos previos, el retraso de la aportación de la Diputación Foral no va a suponer un retraso ni una paralización del proyecto. Sí, a ver, es verdad que estamos en un momento, sabéis que el 2024, salvando de la política local, a nivel político y lógicamente la política general, afecta también a la política general, va a estar marcado por las elecciones. Por las elecciones en Euskadi y también por las elecciones europeas, que aunque es verdad que nos pilla un poco más lejos y parece que está un poco más lejos, tienen de lleno una afección en la política local, O sea, que no piense la ciudadanía que la elección del Parlamento Europeo no tiene una afección en la política local, porque sí, o sea, te quiero decir, sí que lo tiene. Al final, muchos de los proyectos de los que estoy hablando se están pudiendo realizar por la aportación de la Unión Europea. Cuando hablamos de los fondos europeos estamos hablando de eso, o sea, que efectivamente si nosotros necesitamos y vamos a necesitar financiación para otros proyectos, lógicamente estamos hablando del IAM, pero también todo el desarrollo de Vía Irún. Nuestra apuesta es que cuente sobre todo la parte económica, que si queréis luego al final la comento, parte de desarrollo económico del proyecto de Vía Irún. Vamos a requerir de la inversión y de la apuesta de otras instituciones, desde el nivel de Europa hasta el nivel más cercano nuestro, que puede ser la Diputación. Eso es así, pero con eso es con lo que nos jugamos. Nosotros esos son hechos que están encima de la mesa, pero lo importante es que nuestros proyectos mientras tanto no se paren. Y el proyecto del IAM, tal y como ahora mismo lo tenemos, que lo tenemos en clave por una parte de la modificación de planeamiento y en el encargo de la redacción de un proyecto que es un proyecto, al final estamos hablando de un proyecto de 40 millones de euros, no es un proyecto ni que siquiera los pliegos para redactar el proyecto se hacen de un día para otro. Nos permite que esta primera mitad del año, que pueda haber mayor incertidumbre política, nos permita a nosotros seguir avanzando. Además, también para cuando ya estén asentadas todos los diferentes niveles institucionales, desde la Unión Europea hasta el Gobierno vasco, ir con un proyecto ya debajo de la mesa más avanzado. Sí que hemos hecho, sabéis que se han hecho rondas, hizo rondas con el Gobierno de España, con la Diputación, que era con el que estábamos más avanzados, y todavía nos faltarían los otros dos actores. Bueno, de adelantar, no sé cómo se van a adelantar cuando te quiero decir, si ellos hablaban de aportación foral, tampoco la tienen, o sea, da igual que no la tenemos nosotros. Y yo, mi impresión siempre ha sido que ellos que Donosti, de lo que estaba hablando, es de la mejora de su ciudad deportiva, más que de Yumbe y de los diferentes espacios deportivos con los que cuentan, que ya tienen una serie de décadas y que necesitan una reforma que va a ser millonaria, eso sin duda. Pero realmente quien puede ofrecer en todo Guipúzcoa un espacio nuevo, acorde a las necesidades no solamente de balonmano de primer nivel, porque siempre hablamos del Bidasoa, que lógicamente para poder dar ese salto en el que está, pero que no puede crecer en masa social, que lo tendría es porque Artalecu no da más de sí, eso es así, pero bueno, que también está el Vera Vera, que es un referente del balonmano de primer nivel y que tampoco cuenta con instalaciones adecuadas para estar en competición europea, o sea que al final sería un referente a nivel de balonmano en la provincia. Y luego vosotros lo sabéis, vosotros y vosotras, que en Guipúzcoa está fuera de los circuitos culturales de primer nivel porque carece de una infraestructura. Y la reforma
de las infraestructuras de San Sebastián, que serán necesarias, yo no, lógicamente no voy a discutir, pero no van a ofrecer lo que va a poder ofrecer al territorio el IAM. O sea, yo creo que son elementos totalmente compatibles y no van a suponer, uno no puede suponer un retraso con respecto al otro, porque si me pones, nosotros estamos hasta más avanzados que el proyecto de Donosti. Y la misma situación que tiene Donosti de presupuesto foral no aprobado y la incertidumbre de las elecciones autonómicas europeas, la tenemos todas las instituciones. Que luego, o sea, pero lo necesitamos avanzar para avanzar con el planeamiento, ¿eh? O sea, bueno, el planeamiento es volumetría, esa parte la tenemos, o sea, con los estudios previos que hicimos lo tenemos, pero nosotros lo que queremos es ir a la par. O sea, no queremos terminar el planeamiento y comenzar con los proyectos de ejecución. Por eso hay dinero en el presupuesto para avanzar a la par. Mientras buscamos además y conseguimos los acuerdos de financiación. Y además sabéis que también nosotros junto con otro de los elementos que ponemos encima de la mesa y que tenemos que hacer también este 2024 es todo el estudio de movilidad del pabellón y del entorno, ¿eh? Al final estamos hablando de un entorno que el pabellón junto con Ficoba, porque también lo planteamos así, como una complementariedad a nuestro recinto ferial, que también es único en Guipúzcoa y, bueno, y realmente en ese eje atlántico hasta llegar a tampoco, porque lo que tienen no, hasta llegar a un Burdeos, o sea, realmente. Entonces sí que lo pensamos que puede ser ese gran polo de atracción de eventos de primer nivel, que entre Bilbao y Biarritz, y Burdeos, el único espacio y el único que puede ofrecerlo es Irún. Y además que su vocación transfronteriza hace que sea mucho más fácil que cualquier otro territorio. Y por supuesto con una estación intermodal que hace que la llegada con un medio de transporte sostenible vaya a ser desde, incluso ya si me pones desde Bayona con una línea de cercanías, hace que todo este proyecto tenga muchísima más facilidades para acercarlo a la gente en clave también de sostenibilidad, porque muchos de los proyectos que ahora en las ciudades construidas es el cómo acercas a la ciudadanía sin tener que llevarlos en vehículo. Multiusos de Ficoba, IAM, la instalación que en un futuro tendría que acoger al Club Deportivo Bidasoa, otras entidades deportivas y otros eventos también importantes. Pero esto necesita financiación. Seguro que no habrá una máxima cuantía de financiación de lo que se espera, pero lo que venga, todo lo que venga, bienvenido sea. Podrá disponer la ciudad de una instalación importante en un ámbito geográfico adecuado. Además, parece que hay una cohesión y parece que hay cierta unanimidad entre las diferentes fuerzas políticas para avanzar en ese capítulo. Otro capítulo importante, Chemperenea. Es que este es un asunto de una trascendencia tal. Primero hay que cumplir la normativa, la legislación. El Plan Especial de Rehabilitación de la Bahía del Chingudi implicaba la salida y el traslado de las instalaciones deportivas. Todo eso, pues por las razones que sean, no se ha llevado a cabo en los últimos 30 años o 32 años. Esa es la situación, pero eso es agua pasada, que no mueve molino. Lo que pasa es que da que pensar en muchas materias. Y ese es un asunto que ha afectado directamente a nuestras entidades de atletismo, especialmente al Bidasoa Atlético Taldea, a los atletas, a las atletas, a muchas organizaciones de atletismo, eso por un lado, y al rugby. Al Rugby Club Irún, ahora el Chingudi Rugby Club, que además está desarrollando otras actividades. Aquí hay un capítulo de acuerdo de financiación, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento de Irún. Supongo que habrá que sentarse a la mesa para concretar las nuevas situaciones, porque en este capítulo han hablado muchos diputados generales, muchos directores de departamento, muchos diputados generales, muchos alcaldes y todavía estamos con estas. Chemperenea parece el marco ya elegido, no es que parezca, es el marco elegido para la ubicación de esas instalaciones deportivas, al margen de la consolidación de una zona específica y, por lo tanto, la alcaldesa también explicaba los diferentes detalles.
Sabéis que hemos dado un paso definitivo también en el último pleno del año con la aprobación definitiva de Txemperenea. Ahora toca volver a recuperar el convenio de los años 90 de la financiación para el traslado de las instalaciones deportivas. Tenemos dinero también para avanzar los proyectos que hay para terminar el planeamiento una vez aprobado la modificación de plan general, pero sobre todo lo que tenemos que conseguir es volver a recuperar ese convenio de financiación del traslado de las instalaciones de Playa Undi a Txemperenea. Estamos hablando. Desde luego nosotros el convenio lo damos por bueno, pero ahora lo que tenemos que hacer estamos trabajando en el dimensionamiento definitivo de las instalaciones de Txemperenea y con los actores que mayoritariamente van a pagar o tienen que pagar ese traslado, que son Diputación y Gobierno Vasco. Tenemos que sentarnos con ellos. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es verdad que sabéis que estamos hablando de que el traslado de las instalaciones es millonaria. Nosotros damos por cumplido porque además ese traslado es necesario para cumplir, como bien dices, con convenios internacionales de recuperación del humedal de Playa Undi y que es un elemento fundamental del desarrollo del Plan Especial de Protección del Txingudi. Por eso, ya con el planeamiento terminado, para decir dónde vamos a llevar las instalaciones, con el cargo del proyecto de urbanización, para el que contamos con presupuesto en este 2024, el momento es hacer el proyecto de ejecución de ese traslado, de esas nuevas instalaciones. Y para ello sí que entendemos que tenemos que ir de la mano de Gobierno Vasco y de Diputación Foral de Guipúzcoa, porque son quienes realmente en los porcentajes más van a poner de financiación para esos proyectos. Bueno, pues Txemperenea, sin duda, uno de los asuntos importantes de este año. Txemperenea que necesita, evidentemente, ese trabajo de urgencia porque, de un lado, hay que sacar esas instalaciones ya de una vez por todas de Playa Undi para cumplir, además, con normativa internacional, con normativa de la Unión Europea y colocar las cosas en su sitio y que Bidasoa, Atlético Taldea y Txingudi Rugby Club trabajen en las mejores condiciones, al margen, que también es muy importante, de habilitar una zona adecuada a ese nivel. Eso en cuanto a Txemperenea. Hay más asuntos. Azkenportu. Ya no tenemos Vertit Ford. Ya no está en esa zona. Hay un mirador. Es una zona que tiene sus matices, pero en cualquier caso, pues la salida de los Pasquier y alguna empresa más, pues también implica algunas circunstancias, pues por ejemplo, que hay que pagar y hay que situar las cosas en otro contexto. Entonces tendremos diferentes apreciaciones también a ese nivel. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Ya les adelanto también que alguna otra fuerza política pues, nos explicará algunos detalles en relación a Azkenportu. Necesita una ampliación el polideportivo de Azkenportu. Eso es así. La realidad es bien concreta en ese sentido. Allí hay cosas que impulsar, cosas que avanzar. El baloncesto, con el Roivide, también la natación. Hay que impulsar nuevos marcos en esa zona de Azkenportu. Hay que resolver también otros problemas urbanísticos, evidentemente, y hay que pagar, y hay que financiar. Y todo es caro, muy caro. Entonces, vamos a ver a ese nivel cuál es la solución. En relación a Azkenportu, la alcaldesa se expresaba de esta manera. Nosotros, sabéis que tenemos dos momentos importantes de presupuesto. El presupuesto, o sea, digo a nivel presupuestario importante. Por una parte, todo lo que tiene que ver sobre todo con gasto corriente y con y que marca los ejes es el presupuesto municipal, estamos hablando de 100 millones de euros, pero en lo que tiene que ver con inversiones, realmente el momento más importante es la primera modificación de créditos que viene con los remanentes del 2000, en este caso del 2023. Tenemos ya un listado importante de dinero necesario para llevar a cabo ciertos proyectos y entre ellos uno de los primeros es Azkenportu. Nosotros apostamos por la ampliación, sabéis, ahí de crear una nueva cancha deportiva muy necesaria y que además eso también nos permitiría, junto con, sabéis que acabamos de, bueno, ahora tenemos que firmarlo, pero bueno, vamos a comprar la vivienda que queda en pie. También la idea es derribarla de tal manera que ya nos permita, con todo ese espacio público, por una parte la ampliación del polideportivo. Junto con la ampliación del polideportivo, para nosotros ese proyecto tiene que tener también una parte importante que sería una nueva ascensor y pasarela que una Juan Talamas Lavandíbar con Artía, o sea, en alto, por encima de la GUI 636.
bueno, con un ascensor y pasarela. Al final ese proyecto para nosotros va a ir unido y desde luego la idea que tenemos es que ese proyecto se encargará junto con otras muchas cosas más, junto con los remanentes del 2023. Sabéis que aprobamos de una manera el convenio para, y ahora lo que estamos es terminando el planeamiento y sabéis que, bueno, que hay algunos elementos que está también se están trabajando desde el área de urbanismo. Ahí hay un suelo que es de actividad industrial, es un suelo que tiene un coste, o sea, que tiene un valor económico muy importante y lo que se está viendo es cómo ese suelo se gana todo el espacio público más posible. Yo creo que los últimos elementos que comentaban desde el área de urbanismo era ver cómo hacemos posible y hacemos viable económicamente un suelo que no es municipal, que es un suelo privado de uso industrial, cómo quitamos el uso industrial, o sea, porque nos parece muy importante para empezar a recuperar ese espacio que es de uso industrial, pero que está en el corazón de la ciudad, darle un uso que tenga que ver con los equipamientos y residencial y ganar toda esa franja de 20 metros al lado del río Bidasoa, que se uniría además y terminaríamos junto con el canal de Artià renaturalizado. Podríamos terminar el paseo hasta Beovia y unirlo con Osimbiribil, con el tramo que falta de Bidegorri y de paseo peatonal más a borde, más acercándonos a Río. Bueno, más asuntos, importante evidentemente esa zona de Azkenportu con el polideportivo como eje fundamental y el nuevo marco urbanístico que se puede y se va a encuadrar en esa zona. Pero también recordamos como a principios de los 2000 el ámbito iparraldegal tenía una serie de intereses. Entonces había un frontón en clave de previsiones, ya está renovado el Uranzu, estación de autobuses en aquella propuesta, eso también está solventado, y un uso diferente, además un uso residencial con el traslado del estadio a lo que era la zona entonces de Doma. Bien, ahora mismo es un espacio degradado. Todo ese espacio está muy degradado, con lo cual urge una solución. Lo que pasa es que no va a ser en un momento cercano, pero hay que prever alguna solución en ese punto, en ese marco. Hay espacio público, evidentemente, pero también hay espacio privado, con lo cual hay que concretar intereses. La logística, es decir, la empresa que está establecida en aquella zona, no tiene sentido que siga operando en ese marco, no tiene ningún sentido. Y el estadio es que se está degradando muchísimo y además hay una clave para al menos establecer unas instalaciones deportivas que beneficien también al Real. Todo eso supone financiación, todo eso es caro. Además, es la salida o la entrada por la zona del puente hacia Ipar-Euskal Herria y, por lo tanto, en ese sentido tiene un punto muy concreto de conexión importante, de infraestructura viaria, de zona importante. Ahora mismo es una zona degradada. El estadio no está en una situación problemática e invita a la reflexión. Invita a la reflexión y esa zona está muy degradada. Yo creo que hay un consenso absoluto y hay unanimidad en ese sentido. Y también es consciente la alcaldesa Cristina Laborda de todo ello. Lo que pasa es que habrá que concitar los intereses de unos y de otros. Algo tendrá que decir también una entidad como el Real Unión y, por lo tanto, esto es lo que se puede o lo que dice la alcaldesa en estos momentos en relación a una zona, eso lo digo yo, muy degradada. Que hay que modificar, o sea, te quiero decir, tampoco he querido hablar un poco más de hechos más constatables en esta primera intervención, porque que vamos a iniciar la modificación de Iparraldegal, sí, pero es que por mucho que iniciemos la modificación del plan de Iparraldegal en el 2024 no vamos a ver ningún hecho constatable, pero sí, hay que modificar el planeamiento por dos elementos importantes, porque bueno, nos sirve por dos elementos fundamentales. Una parte porque sabéis que ahí, tal y como está el planeamiento, planteaba modificar y modificar de donde estaba el Estadio Ungal y llevarlo junto con un nuevo frontón. Sabéis que el frontón, la decisión que se tomó fue la de mantener el frontón Uranzu, por lo tanto ya no tiene sentido, tampoco ya tiene sentido mover Gal, y sobre todo también ahí lo que se planteaba era la estación de autobuses que va
como no puede ser de otra manera, al lado de la nueva estación de tren. Por lo tanto, ese planeamiento no nos sirve ya. Entonces hay que empezar, no sé, no, de cero no, pero bueno, sí, para el nivel de planeamiento hay que empezar de cero y hay que volver a dibujarlo. Y eso sí que el objetivo es iniciarlo en este 2024, pero para que veamos frutos de modificación de ese espacio que sean palpables para la ciudadanía, en este 2024 no lo vamos a ver. Por eso sí que me parecía importante que he intentado hablar de hechos más concretos. Sabéis que hay espacio privado, hay espacio público, y más allá de la consolidación y ver las necesidades que pueda haber de equipamiento deportivo, lo que interesa es sacar el uso que hay de logística, no tiene ningún sentido, y al final tejer la ciudad con vivienda y con equipamientos públicos. Pero al final tiene que basarse sobre equipamientos públicos, equipamientos deportivos y vivienda. Y al final unir, ¿no? Yo creo que tenemos la zona unirlo con todo ese conjunto que va a suponer el IAM, FICOBA, ya la nueva pastilla que tenemos edificada, más en un futuro, que también eso puede tardar un poco más en llegar, de la casa de Oteiza Basterrechea, ¿no? Que este año es el año de Basterrechea, y también todo el mundo habla de Chillida, pero también es el año de Basterrechea, y también hablaremos de eso este año en Irún, ya también lo anunciaremos próximamente, pero son elementos que en este 2024 todavía no vamos a ver hechos tangibles. Sí que hablaremos de criterios, eso sí. Pero como sabéis, los temas, si hay unos temas que se alargan y que son complicados y complejos, son los de planeamiento. Pues otros asuntos, la Real Sociedad, a través de Yokino Perribay, Roberto Lave y la Dirección de Comunicación, ha estado en Japón. El grupo Yasuda le ha recibido, y la verdad es que el equipo blanquiazul tiene un impacto notable en la capital japonesa. Takekubo, el patrocinador, están desempeñando a ese nivel un papel sustancial muy importante, y esta es la realidad de un viaje que ha sido importante para la entidad blanquiazul, la Real Sociedad. La relación con Yasuda ya llevamos unos meses trabajando y la verdad es que está siendo excelente, y el viaje a Japón está siendo pues muy provechoso, con iniciativas a estudiar, con iniciativas de futuro que pueden ayudar mucho al futuro de ambas empresas. レアル・ソシエダと一緒に日本という私たちの国で一緒に入れて、最初僕サンセバスチャンっていう彼らの場所に行って時間を過ごしたんですけど、やっぱり自分たちの食べ物であったりとか、人であったりとかっていうものを分かち合えるっていうことはとっても、自分にとっても光栄ですし、日本のサッカー業界にとっても一つの大きいスペインからのクラブが日本に来て、一緒にできるっていうのはとても幸せなことだなっていうふうに思ってるのと、やっぱり今回レアル・ソシエダの会長が来てくれてるっていうことはやっぱりすごく大きいインパクトあることだなっていうふうにも思うので、これが継続的にしっかり続かせれるように僕は多分していかないといけないと思うし、サッカー業界もレアル・ソシエダのこの育成っていうものをしっかりサポートできるような体制を取っていってもらえると非常に嬉しいなと思ってます。Muchas reuniones juntos, estamos hablando mucho de lo que pueden ser las academias aquí en Japón. Tenemos incluso un plan y un camino ya establecido y ya pensado y escrito, y estamos trabajando en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito comercial, en el ámbito de las academias, como decía, en el ámbito de crecer, conociendo la cultura japonesa y aprovechando lo mejor de las dos empresas, de la Real Sociedad, y también aprovechando lo mejor de lo que puede ser el esfuerzo, la forma de trabajar aquí en Japón y mirando al futuro. 本当にどんどん日に日にこのレアル・ソシエダと安田グループとの関係というのは一言で言うと家族的になってきたのかなというふうに思います。やっぱりこれってクラブチームと一企業が家族的になるって非常にニュアンス的に面白い表現かもしれないですけど、家族的になるっていうのはやっぱり人と人が交わるっていうことだと思ってて、やっぱりどうしても仕事をするっていう観点だとやっぱりビジネスになってしまうんだけど、その部分ではなくて、人と人がしっかりお互いの関係を分かち合って、しっかりと前に向かっていけるっていうことができているので、日に日に本当に良くなっているっていうことと、ソシエダ側がやりたいこと
と安田グループがやりたいことっていうのはすごくこう一緒の方向を向いているというふうに思ってで特にスタッフメンバー一同なんだけどレアル・ソシエダの会長のジョーキンと私は本当にこう日々日々こう話しながら前に何を持っていけるかこうネガティブなこともあったりするかもしれないですけどそれをどうポジティブに変えていけるか、それを笑いながら笑顔でこう前に進んでいけるってことが常にできている関係なので、今後、さらに楽しみな関係であるなというふうに思ってます。De vez en cuando nos despedimos con fotografías históricas de nuestro deporte, de nuestros deportistas, de nuestros dirigentes. Ahí hemos visto a José Antonio Razkin, que fuera gerente del Bidasoa. Antes fue vicepresidente, en el año 73. Y Tomás Maeztu, otro jugador histórico en su etapa más juvenil. Y por lo tanto hemos visto a esos dos representantes del Bidasoa en una entrega de premios en el frontón Uranzo. Una foto histórica, como les digo, pero también vemos a José Antonio Razkin en otra imagen, por lo tanto, del gerente, fuera gerente del Club Deportivo Bidasoa en sus años mozos y a la moda, como había que estar entonces en aquel histórico frontón Uranzo. Un saludo para José Antonio, para Tomás y para todos los actores. De vez en cuando tenemos estas fotografías y les anunciamos alguna más de interés. Bueno, pues nosotros nos marchamos así. Todo eso ha sido posible gracias a Xavi Rodríguez y ya les anuncio que tendremos en relación a todos estos ejes y todas estas infraestructuras deportivas, pues información a lo largo de estas 2 semanas, antes de una entrevista con la alcaldesa de Irún, Cristina Laborda, pero también entrevistas con las distintas fuerzas políticas del Ayuntamiento de Irún para avanzar en este tipo de reflexiones, situaciones y planteamientos. O sea que va a ser un asunto de actualidad. Mañana volvemos con más información deportiva en Kirolak Gaur, también con todos los datos del fin de semana que abordaremos a partir de las 8 de la tarde. Por nuestra parte, nada más, un saludo muy cordial, muy buenas tardes, noches.